la tecnología empezó a hacer desastres en la vida de la gente y tuvo que haber legislación para eso. A las 5 de la tarde en Intrusos, el fondo de pantalla era yo teniendo relaciones sexuales congeladas. Yo trataba de recuperar algo que me había sido robado, Seba, que es el anonimato. Tenés un robo de un material íntimo, podés ir a un casting. Yo empecé a hablar de este tema porque hay una ley que lleva mi nombre. Psicológicamente, eso a mí me dio paz. Bueno, bienvenidos a un nuevo Error de Sistema, este ciclo de entrevistas que estamos haciendo, que realmente es un éxito en términos de, la verdad que tenemos muchísima repercusión, agradecemos a varios medios que se están haciendo eco de las entrevistas que estamos haciendo, y recuerden siempre que nos pueden encontrar tanto en YouTube como en Instagram, en las redes sociales, como @noseasneutral, nos buscan ahí, nos siguen. Le dan clic, se suscriben también a nuestro canal, así pueden ir enterándose no solamente de lo que pasa con Error de Sistema, sino con los distintos programas que se emiten acá en Neutral. En este caso, bueno, vino una invitada que estábamos buscando hace tiempo y que la verdad que me da muchas ganas de que esté acá para poder charlar. Se llama María Fernanda Telesco, pero es más conocida como Chachi Telesco. ¿Cómo andas, Chachi? Gracias. Qué bien que me estaban buscando. Sí, lo estábamos buscando, Chachi. Así es, hace mucho tiempo. Yo te conté fuera del aire, que tenía ganas de charlar con vos hace mucho tiempo, así que nada, te agradezco mucho que hayas venido. Sí, me gusta que me hayan buscado por lo que vamos a charlar. Creo que cuando me buscaste no estaba lista para charlar de esto, por eso no me encontraste. Sé esconderme muy bien antes de querer salir del cascarón que salí o de la cueva en la que me tuve que meter por el tema. Me sabía esconder muy bien. ¿Qué significa esconderse muy bien? Psicológicamente significa que estaba muy a gusto con mi vida actual y no quería por nada remover el pasado ni darle un segundo de mi tiempo. Pensaba que eso era sanar. Bueno. Eso. Podemos charlar de qué es sanar y cómo se llega a integrar un trauma. Empecé terapia y cambió todo, absolutamente. Cuando empecé terapia, de hecho, esto, la gente que cree en las no casualidades, yo empecé terapia y a los 2 meses Olimpia Melo vino a Argentina para sancionar la ley Olimpia de violencia digital acá. Olimpia Melo es una víctima de difusión de imágenes no consentidas en México. Exactamente. Y yo estaba empezando a hablar en terapia de lo que me había dolido en el 2007 cuando todos los medios, en ese momento no digitales, sino medios televisivos, radio y gráfica, hicieron con mi imagen desnuda de un video que me robaron. Y empezaba recién a hablarlo en terapia, 17 años después. ¿Nunca habías hecho nada? No, terapia no. Sí tomé fármacos con psiquiatra y pastillas porque si no, no hubiese podido dormir cuando pasó eso. Pero no, terapia y terapia empática con conciencia de género, que no es lo mismo que hacer terapia con una persona que es misógina, machirula y es terapeuta. Claro. Porque también hay, con mucha conciencia de género. Y cuando empecé a nombrar, empezó a salir como un fuego que no sabía ni que estaba. No sabía ni de dónde salía ni que estaba. Yo me dedico, para los que no saben, a dar clases de yoga, a formar a profesores de yoga. Entonces realmente tengo una vida que me trae muy el presente y me da mucha paz. Y empecé a darme cuenta que yoga no es posible si no estás integrada a todo lo que sos. Y yo tengo un pasado muy doloroso y que forjó en mí un montón de cosas de las cuales había que revisar, rever, reprogramar en lo sexual, por fuera de la cama, dentro de la cama, la imagen que tenía de mí misma, la imagen que tenía sobre las prácticas sexuales, la confianza que tenía en los masculinos, cómo entablaba temas tabú frente a mi familia, si lo hacía o no lo hacía, si me sentía sola o no me sentía. Todos los temas que fueron tocados y destruidos
con el abuso digital y mediático y jurídico que me hicieron en el 2007, estaba como en un cajón guardado, como nada de eso había sido tocado. Todos los daños y los traumas estaban como en stand-by, pudriéndose con moho desde hacía 17 años. A ver, uno piensa, digo, en esos 17 años, ¿no era tu tema recurrente? ¿No era el fin de semana con amigos, charlarlo con tus viejos? ¿O fue solamente puntualmente en algún momento me pasó esto y después no hablarlo nunca más? Se habló sin parar, pero no se habló preguntándome a mí qué quería hacer y cómo me sentía. Yo creo que las personas que sí lo quisieron hacer y que estuvieron, mi hermana, de a ratos, mi mamá, digo de a ratos porque el tema desbordaba de conocimiento a mi vieja y a mi viejo, por supuesto, porque además ellos son muy anticuados, son católicos y nada, el sexo lo tienen como pecaminoso si está dentro de un ámbito. Claro. Entonces, yo creo que la gente que me quería ayudar a charlar de eso, a mí se me bloqueaba la cabeza y automáticamente como salía con otras bromas o con otras cosas porque a mí me generaba taquicardia y me generaba como una explosión interna. Si yo hubiese tenido las terapeutas que tuve desde hace 3 años a esta parte, en ese momento, primero no hubiese, ninguna terapeuta me hubiese recomendado que yo siga trabajando en exposición como actriz. Yo laburé sin parar 11 años, que es increíble de hermoso lo que hice y el laburo, pero fue como disociar la cabeza, partirla en dos, entre esto, que es exposición, que es muy parecido a esto que estoy viviendo, solamente que esto sí lo elijo, los personajes, la caracterización de los personajes, las tapas de revista Gente, todo, pero de esto no voy a hablar. Y cuando me lo toquen, anulo la cabeza, que era eso lo que hacía, obviamente no consciente. Claro. Anulaba todos los periodistas durante 3 años, el copete era, incluso me peleé hasta el año pasado porque un periodista vino y puso la ex chica Disney. No soy una ex chica, soy María Fernanda Chachi Telesco, y si querés preguntarme cómo me siento para poner un mote, no me pongas un mote por lo que me pasó, porque eso a mí automáticamente me estigmatiza. No sabía la palabra estigmatizar ni revictimizar, no estaban en el léxico de la gente. Y cuando había asados o cosas, yo trataba de recuperar algo que me había sido robado, Seba, que es el anonimato. Y que fue lo que más me dolió que me hayan robado. El anonimato para conocer a alguien, para coger con alguien, el anonimato para tener amigas, el anonimato para presentarme a un casting. Dejé de ser anónima sin que nadie me consulte y además por algo que no me enorgullecía que haya sido visto, Claro. porque seguía siendo mío. Después, mucho tiempo después, empecé a protagonizar cosas y logré como entender esa cosa de yo elijo dónde rompo el anonimato en estas partes. Pero esa elección a mí me daba control psicológico sobre mi vida. Vamos a repasar un poco qué pasó. Por ahí Sí. hay gente que está escuchando esto y que, Sí. que quizás, digamos, más o menos se acuerda, pero claramente lo interesante también es que puedas contarlo vos o que puedas hacer ese relato, ¿no? Esto, después de haber hecho estos años de terapia. 2007, vos sos seleccionada, voy contando un poquito yo de lo que me Sí, acuerdo y vos me sí. decís si hay algo más. Le agregamos. Sos seleccionada para estar en High School Musical, nada más ni nada menos, ¿no? Que es Sí. básicamente un largo casting de no sé cuántas miles de personas. Un reality a nivel mundial que se hizo en todos los países, China, Japón, Israel, para hacer la película local de High School Musical. Bien. Vos quedás seleccionada entre los 20. 26.000 personas. ¿Y quedan 20 nada más? Quedan 10 chicas y 10 chicos. 20 personas. O sea, quedás en un casting durísimo. O sea, donde tenés que ir superando etapas, etcétera. Meses, fueron 4 meses de casting en un invierno que además estábamos cancha Argentinos Junior casteando, el frío que hacía. Esperando para... ¿Y vos qué edad tenías, Chachi, ahí? Ahí tenía 20. 20. Pasan las etapas, vas quedando y de repente falta una semana para la gran presentación. O sea, vos ya estás adentro, sos parte de los 20. A nosotros ya nos habían elegido y ya veníamos grabando cosas como los entrenamientos de canto y de teatro, los entrenamientos como de las parejas que formaban para cantar, ya veníamos grabando, ya habíamos hecho como la previa del estudio. Ok. Y lo que a mí más me fascinaba, porque de hecho la peli no la vi
ni la vi después tampoco. O sea, no la había visto para el casting tampoco, que todos eran re fans, sabían todos los personajes. Yo sabía cantar, actuar y bailar, alguna más que otra, porque venía Rafaela, no olvidemos eso. Claro, ¿vos ya vivías en Buenos Aires o eras todavía Vivía estabas? en Buenos Aires, pero estaba hacía un año estudiando comedia musical en Julio Boca. Y venías de Rafaela. Y venía Rafaela, que sin desmerecer a las maestras y maestros que tuve en Rafaela, cuando vine acá dije, tienen un poco más de entrenamiento los chicos. Claro, un poco claro. como para salir del pueblo. Pero me acuerdo mucho de los castings porque hizo mucho frío, fueron muchas etapas. Te hablo de que pasabas 5 o 6 horas por día y todos los días eran eliminatorias. Todos los días vos te decías, bueno, 3, 4 etapas, pero demoraban 6 horas. Okay. Al día siguiente, 3, 4, y así, y quedabas, y cuando empezó a cerrarse el círculo, digo, hay gente que sabe más que yo en algunas cosas, que cantaba mejor pero me empezaba a dar cuenta que dominaba la actuación o la cámara o entendía por la telepatía de lo que me estaba pidiendo la directora o el director de casting mucho más rápido que las personas que pasaban antes que yo. Y eso me requete contraestimulaba. Digo, che, para acá, soy re buena para entender. Claro. Era como, soy capa en esto, como está buenísimo. Y cuando quedé fue espectacular. Nos avisaron, grabaron todo sin que salga en vivo. No fue en vivo eso. Y cuando salió al aire, yo ya estaba, hacía 3 meses grabando cositas, viviendo con los chicos que estábamos seleccionados, que nos llevaron todos a un hotel para vivir todos juntos. O sea que yo dejé la pensión en la que alquilaba como estudiante del interior y era mi casa, ese hotel de Ideas del Sur. Que me acuerdo que teníamos un piso para nosotros, otro piso estaban los del bailando, otro piso los del cantando. Pero era todo muy divertido, yo estaba muy contenta con esa vida. La estaba agarrando así, como con uñas y dientes. Esto es lo que elegí, Sí, además después mi vocación. te quedabas en contacto con nada más y nada menos que con Disney y con Sony. Era tipo, y era mi primer laburo como actriz, el primer laburo. Ya había hecho campañas publicitarias para un montón de marcas y las seguía renovando año a año. Pero hacía un año nomás que estaba en Buenos Aires, sí. Y ahí estás, digamos, a punto de ser como presentada, porque elegida ya había sido. Exactamente. Te faltaba la presentación. Que era una gala donde, que se grabó esto sí en vivo, estaba Afo Verde, presidente de Sony, Claro. Ricky Pashwood como dirigiendo un poco ahí, Adrián Suar por Canal 13 y Ideas del Sur, la productora Tinelli. Okay. Estamos hablando de 4 nombres, o sea, para que nos demos una idea de qué momento de la televisión también, ¿no? Los 2000. Total. Y un proyecto 30 de rating, global. Sí. O sea, 30 de rating que no existe. Y entonces, nada, nos hacen como una broma en vivo a todos de que, bueno, vamos a tener que elegir solamente 5 o 4 personas y estábamos los 20. Y nosotros en ese momento no sabíamos que quedábamos los 20. Y nos dijeron, bueno, canten, no sé qué, cantamos todos. Y finalmente Tinelli y Suara agarran el micrófono y dicen, quedan los 20. Y salta todo el estudio y tiran colores, qué sé yo. Ese festejo fue lo que salió en vivo. Y al día siguiente, que fue 9 de julio del 2007, que nevó. ¿Qué día fue el que nevó? 9 de julio de 2007. Ok. Ese día fue el día siguiente de esta gala. Alguien de Rafaela, de mi ciudad, que tenía filtrado y hurtado, porque cuando se filtró en mi ciudad fue un año antes el video teniendo relaciones sexuales con mi primer novio, simplemente lo subió a YouTube. No sé quién es la persona que lo subió claramente, pero nosotros habíamos tenido un juicio un año antes en contra de la persona que lo difundió en Rafaela, que fue Hernán, un primo mío por parte de mi mamá. Habíamos ganado ese juicio, ya estaba todo declarado que era hurto, pero en Rafaela se había difundido a través de los DVDs. Y cuando Disney se entera de esto, nosotros estábamos todos festejando, absolutamente todos, que Fer me acuerdo que estaba adentro porque se quería cuidar la voz porque nevaba. Ferdente, estamos diciendo. Ferdente. Y nos faltaban 4 días para la gala, o sea, estábamos preparándonos para la primer gala donde empezábamos a concursar a ver qué eliminatorias. Y entonces alguien de producción, uno de los pibes, como siento que me agarra
Te voy a contar cómo estos son como lapsos que tengo de cosas, que es como lo que rearmé psicológicamente de ese día. Y me dice, vení, vení, como que vaya para adentro de los estudios. Estábamos todos afuera jugando con la nieve de Ideas del Sur. Y empiezo a caminar y pasamos los estudios de High School Musical, que son los estudios que yo conocía, y nos subimos a un ascensor y subimos y vamos a un lugar que yo no conozco de Ideas del Sur, que evidentemente era el piso de legales. Y abre una puerta y había, como yo te dije, esa mesa gigante así, 20 personas, todos tipos vestidos como con camisa, traje, bla. Y caras serias, nadie me saludó, no hubo bienvenida, dieron vuelta a la computadora y hicieron así y empezaron a sonar los gemidos de mi video. Eso fue, o sea, ni el chico de la productora me anticipó esa situación, ni ninguna persona me anticipó esa situación, no hubo nada previo hablado antes de esa situación. Yo me acuerdo de agarrarle, esto sí me lo acuerdo, de que le agarré la mano al pibe, como no quería que se vaya el pibe que yo conocía, que era el pibe de producción de High School, y me hizo como así, como me soltó y se fue como para el fondo, y nada, ahí empezaron a hablar las personas, me dijeron que por qué yo tenía un video porno, literal pornográfico, si yo había firmado un contrato, que era un contrato leonino así con Disney, no sé lo que era, entregabas tu alma y la vida, literalmente, porque mi hermana en ese momento estaba estudiando abogacía y se lo había mandado. Y recuerdo cuando 7 meses antes me hicieron firmar el contrato, antes del casting, cuando ya empezabas a quedar, me acuerdo de haberle dicho, che, Vir, dicen que no tenés que tener imágenes consumiendo ningún estupefaciente, sustancias, fotos o pornografía. Y mi hermana, como con pasión, me dijo, Chas, me dice, vos no tenés pornografía. Me dijo, no se refieren a eso. Vos tenés un robo de un material íntimo. Podés ir a un casting. Está bueno eso que decís porque la palabra porno, digamos, el significado es hay voluntad de ser difundido. Exactamente. Que estás comercializando con tu imagen. Exacto. Yo pensaba que todo era lo mismo y tenía miedo como de que me caen a pedo después, no sé. Le pregunté a ella. Y ella como con compasión me dijo, como, sacate eso. Me dijo como, ya está. Y fui, y además, realmente eso de mi hermana hizo como borrón y cuenta nueva. Y dije, ya está, no me pueden hacer nada. Como una cosa intocable, ¿viste? Que vas así a un casting que estás feliz. Entonces, nada, cuando pasó eso, yo no pude hablar. ¿Seguías en la reunión? No pude, sí, me costó respirar. Me acuerdo de haber tenido como picos en donde se me nublaba la vista y no veía, eso sí me acuerdo, que había como luces y qué sé yo, y yo trataba de focalizar en las caras, no me acuerdo de una puta cara. No te puedo describir las caras de las personas. Sí me acuerdo que eran hombres y me acuerdo que la única chica que vino, porque escuché la voz, fue la que me hizo firmar el papel. ¿En ese momento? Un maltrato laboral, o sea, yo lo podría haber iniciado, si en ese momento hubiésemos estado más picantes con el estudio, que mi hermana no era recién recibida y no... Le hubiésemos hecho un agujero a Disney y a las productoras por lo que hicieron a nivel discriminatorio. Hay 1000 que ya estaban esa jurisprudencia que no se hicieron porque yo estaba como temblando y además quería seguir laburando con ellos. Claro, tenías el famoso miedo de... Obvio. Che, si me enojo con Disney pierdo un montón de laburo o sí, no laburo más. Y porque a ellos no los tocamos, tipo, quedémonos en el molde, eso fue la primera noche. Pero me hizo firmar un papel, vino una chica y me dijo que guardaba confidencialidad, que no podía contar lo que había pasado en esa reunión, que no podía hablar de que había estado en high school y que quedaba desvinculada del programa en ese preciso momento. Entonces lo firmé, le pregunté si me podían dar una copia para mi hermana, para mostrársela. Me dieron una copia y me llevaron, y yo pensé que me llevaban al hotel donde yo vivía y me llevaron a otro hotel. Yo no tenía mis cosas arriba, o sea, mi valija, mis cosas de la vida. Pensá que yo vivía en Buenos Aires en una pensión y mudé todas mis cosas a un lugar. ¿Habías dejado de alquilar la pensión? Claro, y había mudado todo el hotel de Ideas del Sur. Alguien buscó mi cartera, mis cosas y todo, ni siquiera me dejaron entrar al hotel a buscar mis cosas. Me llevaron a otro hotel, el Colombo, me acuerdo, de Canitas. Yo entré al hotel y digo,
me están pagando, por lo menos me están pagando el hotel. Yo, chiquita, sin entender mis derechos y sin entender una bosta de lo que estaba pasando. Y nada, me acuerdo que llamé a mi mamá y le digo, mami, por favor no compren los pasajes para este fin de semana porque no estoy en el programa. Pero ¿cómo? No sé qué. Le digo, no los compren. Le digo, no vengan. No me animaba como a contarle a mi vieja lo que estaba pasando. Le digo, pasame con la Vir, con mi hermana. Y cuando hablé con mi hermana me dijo, no pueden hacer eso. Me dijo, no te preocupes, vos solamente mostrame, léeme lo que te dicen en el papel. Y en ese momento nadie pensó que tenía que viajar a venir a verme. Y yo pensé que se iba a terminar ahí, como que había sido el peor día. El peor día de todos había sido ese, donde yo había visto en una habitación mi cuerpo teniendo relaciones, garchando, todos viendo eso, todos viéndome la cara con esa exposición. Eso pensé que iba a ser lo peor porque ya había terminado. Y cuando me levanto a la mañana del día siguiente, pasó algo horrible esa noche que yo me fui a dormir y de los nervios tuve como 3 veces de vómito en el hotel. Tenía hambre, no quería tocar el frigobar porque no me habían dicho si yo tenía que pagar, no tenía un peso. O sea, ¿entendés que yo, o sea, estudiante claro, y no había cobrado? Entonces no comí del frigobar y digo, bueno, espero hasta la mañana para comer. Cuando salgo, Seba, había 14 cámaras afuera del hotel. Todo el mundo, todos los periodistas, todas las personas que estaban diciéndome cosas del video, cosas como que si hubiese filtrado, pero a una velocidad que yo no sabía que existía eso, ¿entendés? Y me vuelvo a meter y me dice, no pueden pasar acá. Me dice, ¿necesitas algo? Yo quiero comer. Le digo, no sé, ¿sirven desayuno? Me dice, lo sirven en media hora. Y ahí le llamé a mi hermana y le digo, mira, hay cámaras afuera que saben mi nombre y que me están diciendo esto. Y ahí mi vieja se saca un pasaje y llega esa noche a verme. O sea, esto fue un día, el 9 de julio. El 10 es esto. El 10 es esto. Cuando mi vieja llega, en ese momento empezó el asedio más fuerte que duró 3 meses más o menos. Ella se quedó una semana conmigo igual. Donde todos los periodistas, el único que van a ver en mi Instagram que yo denuncié, porque está eso, todavía no lo bajaron, es a Maju Lozano con RCM, que Maju Lozano hizo un especial donde ella era maestra jardinera, que de hecho tiene el título de eso, esto es más perverso todavía, tiene el título de maestra de nivel inicial. Enseñándole a los chicos con un guardapolvo quién era Chachi Telesco, con la canción Salta, Salta de Yuya, imitándome en un montón de posturas arriba de una cama, diciendo que me acostaba con famosos para tener fama, hablando de mi cuerpo, de mi piel, de lo que tenía puesto en el video o lo que no tenía puesto, con un nivel de sadismo que, como cizañada, te estoy hablando que es una piba del interior estudiante. Y en ese momento, cuando sale, digo, no, ella es mujer, le escribo una carta a mano, se la llevo al canal, haciendo cola, esperando en el canal. O sea, entendés que yo era una X total. Cuando vamos con mi hermana, yo tapada con bufanda de coso para que no me reconozcan, le dejamos una carta, le dejo una carta diciendo, Maju, vos no me conocés, yo no quise grabar el video para que salga en ningún lado, explicándole a la mina por qué me había grabado con mi novio para ver si la mina empatizaba. Se la dejo en el canal. Chiche Heimblum hablando que ni siquiera era una persona. Al que me estaba agarchando en el video era mi primo y lo sostuvo como por 3 programas, inventando, ¿viste? Cuando decís, agarro la información y hago así. Horacio Cava duplicando lo que había dicho Chiche Heimblum a la tarde porque era el mismo canal. Ventura y Real se hicieron una torta frita directamente de información. Con esto mandaron a 3 corresponsales durante un mes a perseguir a mi vieja en Rafaela. Todas las veces que mi vieja iba al supermercado para comprar cosas para mis hermanos más chicos, los tenía atrás a los pelotudos de intrusos. Todas estas cosas, hasta que nos montamos a nivel legal, pasaron 3 meses. Montamos es que conseguimos un estudio de abogados, pusimos una medida cautelar para que no hablen. Para que se den una idea en televisión antes, que esto les va a parecer muy raro a la gente de streaming, que estamos ahora en este mundo, que tenemos leyes muy claras, si las mantiene el gobierno actual,
tenemos leyes muy claras para que no se pueda exponer el cuerpo sin consentimiento. De hecho, paga bastante de multa el canal o la productora. Antes eso no estaba. Si vos no hacías un amparo, vos podías salir, que alguien te subía con 2 estrellitas acá, como me pusieron a mí, 2 estrellitas y una estrellita en la Chaycon. Y eso era todo lo que era de cautela y responsabilidad del canal. Entonces yo por un mes, hasta que llegó la medida cautelar y amparo, a las 5 de la tarde en Intrusos, el fondo de pantalla era yo teniendo relaciones sexuales congeladas. Eso a mí me craqueló la cabeza, Seba. Porque nosotros teníamos abuelas que miraban, abuelas de mi familia, todas las personas adultas mojigatas de Rafaela opinando sobre el tema, mucha gente que fue muy empática en Rafaela, que empezaron a decir, no puede ser que le estén haciendo esto, tienen que frenar, y empezaban a empujar como si nosotros no estuviésemos haciendo lo suficiente a nivel legal. Nos estábamos desviviendo contra algo que además realmente no había salido en ningún video. Después salieron, sí, obviamente, Wanda, Silvina Luna, Flor Peña. Pasó después la jurisprudencia de esto. No teníamos a dónde, el lugar al que teníamos que ir judicial, no sabíamos dónde ir. Claro. Íbamos a Puerto Madero, nos mandaban a tribunales. De tribunal no había forma. Y todo eso mientras... Porque todo partía también de decir que vos eras culpable. También, claro. ¿no? Era como, ¿a dónde vas a ir para mostrar que sos víctima? Claro. Para demostrar legalmente que tu no consentimiento tiene peso legal. Claro. Ahora eso ya está dado. Yo no di el consentimiento y ahora se sabe que tiene que haber consentimiento. Eso llevó un camino de repudio, que las que lo sufrimos fuimos las artífices de esto. Un camino de que, por supuesto, la tecnología empezó a hacer desastres en la vida de la gente y tuvo que haber legislación para eso. Está lenta, sí, pero por lo menos hay legislación. Yo empecé a hablar de este tema porque hay una ley que lleva mi nombre. Psicológicamente, eso a mí me dio paz para hablar de este tema. Ahora vamos a ir a la ley Chachi Telesco, pero quiero detenerme en esos 3 meses, digamos, en los que, digamos, vos, primero, estás en ese hotel B, digamos, ¿no? Literal. El que te mandan para no estar con el resto del elenco. Ahí estás ¿cuánto tiempo? Porque también tenías que, digamos, una cuestión de guita. 12 días me pagaron. 12 días y ahí volviste a la pensión. ¿Qué hiciste? ¿Volviste a Rafaela? No me fui a Rafaela. Rafaela me decía de volver a Santa Fe. Yo creo que me quedaba en un campo tirada antes de volver a Rafaela. O sea, piensa en esto de pueblo chico, infierno grande. Ya lo había vivido el año anterior cuando había pasado en Rafaela. Y no tenía ganas de dar explicaciones, pero además pasó algo muy fuerte a nivel alimenticio, que la semana que estuvo mi mamá, yo lo que comía, Seba, lo vomitaba. Tenía hambre, tenía ganas, qué sé yo, no había forma que la comida se me quede en el cuerpo. Y esa anorexia nerviosa y el shock que tenía, sí o sí lo tuve que calmar con pastillas. Yo era una mina mega sana toda la vida, desde los 15 años que hago yoga, danza, soy movediza, soy una mina que duerme y tiene energía requete contra bien. Todo se desbarajustó, como empecé a adelgazar, empecé a preocuparme por la piel y por tener, no sé, uñas quebradizas, el pelo, todo absolutamente empezó a colapsar. El cuerpo estaba diciendo, por favor, frenemos esto. ¿Y te quedaste en Buenos Aires entonces? Y me quedé en Buenos Aires en un departamento con 2 personas que subalquilé, mientras que se llevaban a cabo los principios judiciales. ¿Y ahí, Chachi, qué hacías? ¿Veías la tele? ¿No querías prender la tele? O sea, porque no era una época muy digital tampoco, digamos. No, y era todo por tele. Claro. Por mi hermana y por pedido de mis abogados de ese momento, mi hermana y los abogados no podían estar viendo todas las horas que se cubría mi caso, que eran literalmente desde las 9 de la mañana de los magazines hasta las 12 de la noche. Yo creo que el único que no habló es Santo Biasati, el único de todos los programas. Que era Telenoche. Claro, que era más político, que esto era como más, no sé, farándula, tipo para la gente era farándula. Claro, no lo veían como un hecho policial, es cierto. No lo veían como algo de delito, ni mucho menos de delito, imagínate. Pero particularmente me habían pedido que yo con VHS grabe
todas las pruebas de todas las personas O sea, a las que les podíamos... Yo. La justicia te dice que era No. tu abogado. Sabían que teníamos que presentar todas las pruebas de los programas porque después los iban a borrar cuando presentemos el amparo, así que el mes que llevó que se enteren del amparo, yo tenía que recopilar las cosas. Así que yo me miraba... O sea, vos estabas con la videocasetera. Full escuchando todo. Un mes entero fue eso. Que me acuerdo que le dije a mi mamá que se vuelva a Rafaela porque me daba tanta vergüenza estar con mi vieja mientras que hablaban así, que me era más pesado que mi vieja esté al lado escuchando lo que... A ver, para que te des una idea, mi vieja y mi viejo son dos personas que siempre quisieron como apoyarnos en un montón de cosas, desde lo artístico, lo profesional, pero son mentes católicas. Sí, está bien. No era el momento tampoco para cambiarle la mentalidad ni nada. Era un buen momento para que yo tenga un padre y una madre que se encarguen ellos de grabar. Claro. Era un muy buen momento para que venga mi familia y yo esté simplemente durmiendo siesta, escuchando música clásica, a ver si podía volver a bailar y charlando con mis amigas de otras cosas. Hoy de 40 años te lo digo, sí, obviamente me hubiese gustado tener una familia que se haga cargo del tema. La única que se hizo cargo fue mi hermana, que se lo agradezco enormemente hasta hoy, Vir, que es abogada y que hoy tiene un estudio que le va increíble porque no es casual que nos haya tocado juntas atravesar esto. Mi hermana tiene tanta idea del tema de defender violencia de género en general, te hablo. Pero yo no puedo creer cómo, creo que hasta el día de hoy es como que digo, cómo mi mamá se fue dejándome, si yo estaba en ese estado, o sea, viste cuando decís... En esa semana solamente. Ella tenía que ir a cuidar a mis hermanos más chicos, está bien, pero qué sola estuve, boluda. La puta madre, qué sola estuve. Y ahora recién estoy como entendiendo, abrazándome eso, y cuando lo cuento y lo hablo, no lo cuento desde un lugar de dolor, lo cuento porque sé exactamente lo que me escriben las pibas que les está pasando en los cursos de grado o que el novio o lo que fuera, lo sola que te sentís. Porque te sentís sucia, fácil, depende que haya sido grabado, si te grabaron o te grabaste haciendo un pete, garchando, lo que fuera, automáticamente lo que hace todo el mundo, porque está grabado y es tu cara, pasa a ser sucio. Ese nivel de hipocresía solamente lo saben las personas que están, y no es, las personas que están expuestas a estos abusos y delitos, y no es, pero entonces, ¿para qué te grabas? La mentalidad que está cambiando hace algunos años, gracias a Dios, por lo menos en mi comunidad, que los amo, chachilanders de Instagram, porque hay un montón de hombres, sobre todo, que me escriben pidiendo disculpas lo que en ese momento con un grupo de amigos hicieron del video, Okay. y hoy tienen hijas o tienen hijos, y me dicen, no teníamos idea de lo que estábamos haciendo, boluda. Ahora te escuchamos hablar y es como, me mato si le llega a pasar a mi hija. O sea, no podés tener empatía real porque la sociedad no tenía empatía. Chachi, ¿tenés mucha gente que te pidió perdón por eso? Hombres muchísimos. ¿Qué te dicen? Desde contarme que lo hicieron porque no tenían grado de conciencia hasta sentirse completamente tristes por haber escuchado la nota. La primera nota que di fue con Fede Pop Gold, de Vivir Siendo, y fue como muy viral, porque fue la primera vez que yo hablé de esto sin la ley Chachitelesco. Al mes viene la ley Chachitelesco, entonces yo estaba como abriendo de verdad el corazón así, y había como un entendimiento de, che, loco, lo que esta mina dice yo nunca lo escuché, ni tampoco me lo puse a pensar, le tengo que escribir. Entonces escriben como con una urgencia, no de que yo los perdone, de sacarse el dolor que tienen. Me han escrito matrimonios, padres con sus hijas, audios. Estoy acá con mi hija, nada, lloró cosas y se lo mostré, te quiero pedir disculpas, le conté que yo había visto el video, tenemos algo para decirte, mensajes así, de audios en Instagram. Matrimonios enteros que no sabían del caso y se enteran por primera vez lo que es la violencia digital y tienen pánico de que sus hijos adolescentes estén viviendo o que les pueda llegar a pasar eso, y por lo que yo cuento de mis viejos, que yo quería como, por favor, frenarle las avalanchas, que los hijos le oculten cosas así y terminen, que es lamentablemente, suicidándose. Los casos son alarmantes y hoy pasa todo mucho más rápido que en esa época, porque las redes hacen eso. Bueno, vos en algún momento contaste incluso que estuviste, digamos,
no sé si sí, que estuviste a punto de, o pensaste por lo menos, o se te barajó la idea de quitarte la vida. En 3 momentos, sí, me los acuerdo. Sí, porque estaba muy sola, porque al toque empecé a laburar como actriz. Vos pensás que en ese mes que te cuento que yo estuve grabando todo, también tenía propuestas de, no sé, el Chato Prada, insufriblemente proponiendo que haga el caño, el baile del caño en Tinelli. Vos imaginate la poca pedagogía de querer que vayas en tanga a bailar un caño cuando lo que estaba tratando de hacer era entender qué me pasaba en relación con mi cuerpo, porque había sido completamente abusado y violado, porque literalmente la sexóloga, por si no lo saben, no hace falta que te toquen el cuerpo para que haya un abuso sexual. La mente no distingue entre 20 millones de personas que se estén pajeando con vos a una persona que esté haciendo abuso. Diferente es lo carnal de lo digital, pero a nivel cognitivo, te genera lo mismo. El daño de no tener control de nada y que todos hagan uso es exactamente igual. Y yo de eso me enteré hace 3 años cuando empecé terapia, con personas profesionales, con sexólogas, médicas clínicas que se dedican al tema. O sea, te ofrecían el caño, te ofrecían que Playboy. Me ofrecían el caño, Playboy, ni que hablar, pero yo le decía al Chato, le digo, Chato, no estás entendiendo, yo no puedo ni mirarme al espejo. No entendés, o sea, no. Sí, pero hiciste gente y la tapa, pero eso lo decidí yo. Y me gustaba eso y quería posar de tal manera. Entonces entré al cantando. Pero eso fue a las 2 semanas. Estaban todo el día al teléfono y eran personas con las que yo me había encariñado porque era la productora con la que yo había trabajado de Disney. Y después Adrián me propuso protagonizar con Mariano Martínez Son de Fierro, un papel corto pero súper lindo y protagónico, tapada hasta acá. Me acuerdo que me habían elegido una polera y cosas y digo, bueno, vamos bien. Por lo que puedo hacer ahora, y mirá que era una todoterreno en teatro, Seba. O sea, algo que me hinchó las pelotas de que me fue robado fue la capacidad de mostrar el cuerpo, no sé, hacía obras de teatro en tetas porque quería mostrar como un feminismo que en ese momento no sabía ni que se llamaba feminismo, que yo era un pibe en cuero y que podía estar, hacía cosas tan jugadas, tan libre con el cuerpo era. Y de repente todo, te tapaste todo. Dios. Te metiste para adentro. Tan traumatizado fue lo que quería expresar, qué quería expresar además, si podía expresar algo. Toda esa capacidad de actriz fue como tan manoseada. Y estoy muy agradecida desde siempre, Adrián, por cómo se portó, porque no fue solo, ¿sabes? Yo no paré de laburar. Por supuesto que no fue de caridad, porque tuve que hacer casting de cuanta cosa, la China, tipo, había cosa, tú, iba yo. Y lo loco es que durante muchos años se pasaban los tapes de high school, porque yo había castado, 6 meses había casteado, o sea, era tipo, había casting de cantando así, bailando así, entonces se pasaba, no, ya está, no te necesito, ya te vi, pero probame, le decía, boludo, tipo, es un personaje nuevo, probame. Toda esa parte fue como, me salvó un montón, me enfrió también la cabeza porque ponía la mente en otra cosa, pero paralelo a esto, 24/7 yo estaba hablando con mis abogados y mi hermana con el tema para frenarlo. Y frenarlo, y quiero ir a la parte digital. O sea, vos también estabas en el de bajar el video. O sea, te pasaron un link que te decían, che, acá está tu video, bajalo, pedí que te lo bajen. O sea, los primeros 5 días con los hosting de las páginas, nosotros pensábamos que los íbamos a poder controlar. ¡Pobre! No sabía lo que era internet. Bueno, creo que nadie sabía en ese momento. Ay, Dios, no, chicos, pero era como ponerle fichas que pensabas que ganabas algo, ¿entendés? Y mi hermana me decía, ya está, ya fuimos a hosting, lo bajamos, no sé qué. 2 millones de páginas al día siguiente. Y así, páginas pornos, obvio, todas requete contra ilegales, tipo, nada, páginas así, de China, de México, cuando nos dimos cuenta y soltamos el tema, le habíamos pagado 5.000 pesos por día, que en ese momento era mucha plata, además yo era estudiante, recuérdenlo, a un hacker que nos ayudaba a hacer eso por una semana y le digo, che, abortemos esto porque... Claro, ya está. ¿Por qué no? Es inabarcable. Los juicios se los iniciamos a todos los periodistas, los canales y los medios gráficos. ¿Y ganaste alguno? Ni uno solo. La última apelación a cámara, el juez, que ahí estaba enfrente yo y mi hermana con los otros abogados, dijo que no era pertinente para debatirlo en un lugar de la envergadura judicial. Básicamente nos mandó a programas de Chimento a debatirlo. Y yo habíamos alegado que mi papá tuvo problemas en el corazón por lo que se difundió en cosas, no sé, pericias de mías psicológicas. No había forma. Tuve que pagar todas las costas de los abogados de todos los estudios de los canales a los que les inicié juicio. Tuve que pagar eso. Porque lo perdiste. Porque lo perdí.
yo no tenía plata. Una persona que muy poco idónea me dijo, declárate en quiebra. Tenía 23 años cuando me dijo, declárate en quiebra. Yo no tenía ni una bici a mi nombre, chicos, ¿entiendes? O sea, y mi viejo me dijo, no, no, vamos a salir a pedir plata, pagamos las cosas, salimos a pedir dinero, que lo pedí yo, no lo pidió nadie de mi familia, lo pedía yo ya hacía clases de yoga y una persona que tenía una empresa, me senté con esa persona, le dije lo que estaba pasando, me prestó el dinero y pagamos las costas judiciales. Desde ese momento dije, no inicio nunca más un puto juicio. En ese juicio estaba Maju Lozano y Mariana Fabiani por RCM, el programa. Y es re loco porque desde ahí, desde lejos, y desde actriz, y desde los 11 años que les estoy contando que laburé sin parar acá, afuera, bla, nunca dejé de ver si las personas de verdad cambiaban, sobre todo cuando vino el Me Too y el Ni Una Menos, si de verdad se empezaban a deconstruir. Y de Mariana, por ejemplo, puedo decir, de Mariana Fabiani, que le seguí mucho, Mariana además es muy cauta para mostrar su vida personal, pero hay algo que se le nota, que ella misma empezó a entender que era la misoginia del ambiente. Y ella misma cambió su discurso. ¿Pero alguna te pidió perdón? No. Maju Lozano la obligamos, gracias a todos, porque no voy a decir que esto fue una lucha sola, 5 días. La cancelamos, 5 días fue en todos los medios de comunicación hablando de las historias, yo diciéndole, hija de puta, o sea, ¿qué te venís a hacer la deconstruida? ¿En qué radio está ella, Mitre? No me acuerdo, a la mañana. En la 100. En la 100. Hablando de gorda, no gorda, siempre defenestró al cuerpo femenino resentidamente, puntualmente cizañada con el cuerpo femenino. Y de golpe veo que todavía está el video que ella me había hecho como maestra, el especial de Chachi Telesco como maestra de Jardín de Infantes del 2007. Fue como un disparador, Seba. Sale la ley Olimpia, yo busco Maju Lozano y Chachi Telesco, todavía está. Y yo estaba en mi casa en bata, miro el video y digo, se va toda la concha de su madre. Agarro el celular así. ¿Saben lo que pasó? Y empecé a hacer las historias que se hicieron mega virales. Y fue en las historias que yo con 38 años en ese momento, son las historias que yo hubiese querido contar cuando me sentaban en el programa, no sé, Jorge Nisbur, o no tenía formada la cabeza para hablar como hablé así. No tenía forma de defenderme porque no sabía qué decir, no sabía ni siquiera que era víctima. Yo no sabía que había un delito. No entendía nada en esa época. Y de golpe, y más con la ley Olimpia, no entendía solamente lo mío, entendía todo. Entendía todo, boludo. Entendía que no laburaba más en televisión y que tenía mi escuela de yoga, estaba facturando lo que se me cantase, laburando de lo que amaba, que no tenía que cuidarle el culo a nadie para seguir laburando. Entonces empecé a hablar desde el centro del corazón y las tripas. A diferencia de ese momento que te hacen firmar y que vos dices, firmo porque tengo miedo de quedarme sin laburo. Sí, para y que siempre. quería seguir haciendo casting en las empresas, porque ahora puedo decir, el Chato Prada, el pelotudo que no se da cuenta, porque no laburo más para ellos. Pero las formas fueron tapándose, pero los misóginos siguen estando igual. Entonces el mensaje fue muy claro. Yo mostré en mis redes el video de YouTube, lo grabé y lo mostré. Esto es lo que hizo Maju. La mina se estaba haciendo la deconstruida en Fundación Huésped, yendo a hablar a las primarias de las escuelas de su hijo para que haya inclusión y no bullying. Cuando veo que la mina está hablando del no bullying, digo, esto no puede estar pasando. Que esta mina haga face wash y se lave la cara, y por otro lado es esto, y la vi en 18 eventos, la debo haber visto. En la puta vida se acercó para venir a hablarme y decirme, che, me estaban dando esto, no tenía ni idea, me da pena verme a mí. De verdad, decir, che, qué pelotuda que fui. Me doy vergüenza de ese momento, íntimamente, sin que no haya cámaras. Cuando la denunciamos en mis redes, 5 días después, porque además me bloqueó de redes, no es que tuvo una actitud empática. En el programa de ella pide por favor y hace unas disculpas que mal actuadas, pero a otro nivel, y habla en neutro encima. Si tú quieres, no sé, ¿viste cuando alguien está tan lejano de lo que está hablando que hasta cambia su lenguaje? Entonces yo agarro, veo las disculpas y digo, está buenísimo que esté pasando esto.
Porque ella representa a un montón de machirulos y machirulas que todavía siguen estando, que sepan que ya no pueden estar diciendo cualquier cosa. En algún momento, Chachi, viste que en algún momento te dicen, ¿para qué te grabaste? ¿No? Es muy de esa época, ¿no? No sé si En ahora esa época sí lo decían, no, ¿para qué hoy te no. grabaste? Hoy no. Hoy creo que no, porque se entiende que el problema es la difusión no consentida y no la grabación. No, está clarísimo eso. De hecho, en las penas, ahora vamos a hablar de la ley Chachi, pero va un poco por ese lado. Pero en algún momento dijiste, ¿para qué me grabé o algo así? O sea, te llegó incluso a calar. a quebrar Sí. incluso tipo lo que, Sí, Seba, lo que era tu deseo. Porque en ese momento fue tu deseo. ¿Quién puede cuestionar antes de eso? Disney, en Rafaela, mi vieja me llamó prostituta y me dejó de hablar por una semana cuando se enteró que yo había un video mío teniendo relaciones. Yo le tuve que explicar a ella, después de esa semana que me dejó de hablar, que no había un tercero grabando y que yo no era un set. Que se puede hacer eso con una cámara. Las cámaras eran por fuera. Para los que no saben, los celulares no tenían cámara en el 2007. Entonces vos tenías que tener una cámara pila que era digital. O sea, una cámara afuera. La cámara Pocket. Y tenía archivos, entonces vos esos archivos enchufabas la cámara y bajabas los archivos. Le tuve que explicar cómo funcionaba una cámara a mi mamá para que baje un poco el enojo. Y en ese momento yo dije, ¿por qué no puedo meter de nuevo adentro de la cámara y romper la cámara? Y nunca más me filmo. ¿Por qué no puedo hacer eso? Porque ya estaba sufriendo las consecuencias mi familia. Claro. Mis hermanos cagándose a piña en el boliche. Porque vos sos el hermano de Chachi, esa. Claro. Gente en pedo diciendo, tu hermana en 4, no sé qué, cagándose a piñas todos, terminando en la comisaría, mi viejo yendo. A mi viejo, que toda la vida fue público porque es una persona política de la Unión Cívica Radical de allá, de Santa Fe, bla, en jodas, personas que lo detestaban, poniéndole el video en play para cuando él llegue a su oficina, mandándole por mail. Mi viejo nunca vio el video, además, es algo que le pedí que no lo vea y que por favor se resguarde. No podía contener, Seba, el asedio para con mi familia antes de que sea público a nivel nacional. Imagínate a nivel nacional. Claro. Cuando era solamente en Rafaela, ya no podía. Y quería y arrepentida de lo que había hecho y sentirme sucia. No olvidemos esta palabra, puta y sucia. Que es algo que yo estoy batallando desde hace 3 años. Tengo una sección en mi Instagram que se llama teta free, vulva free y arruga free. Arruga free es para que banquemos las mujeres los cuerpos como lo tenemos, que te lo ames desde la nutrición, desde la sexualidad libre, desde el movimiento, por eso tengo mi escuela de yoga, sin necesidad de entrar a un quirófano si no querés y que deje esta opresión de meterte botox por todos lados, que no tengo nada en contra de lo que lo eligen, pero elección con esta tortura mental que tenemos de no envejecer, sacaría la palabra elección para nosotras. Y después vulva free, teta free, lo creé porque si vos me preguntás, sacamos el video de tu vida, o sea, no pasó nunca lo del video. A los 19 años, yo amaba generar arte desde los desnudos y que la gente se anime a mirarse los cuerpos sin cosificarlos. Hice obras de teatro en la secundaria, colegio de monjas, obras de teatro, Claro. para que las minas entiendan que era un cuerpo, que no era que no era sexy, que no había que taparlo, con 16 años. Esa era mi mentalidad. Y siento que me robaron un montón de mi naturaleza con este delito. Y sobre todo el manoseo de los medios. Claro. Que claramente, por suerte, creo que hoy sería muy diferente, ¿no? ¿O no? ¿Qué pensás? O sea, lo dije y me arrepentí. En mi comunidad sí. Yo tengo a mujeres de todas las edades que cuando hablo de masturbación libre, que es algo que también se me fue como roto toda la experimentación con mi cuerpo y que lo sané con la sexóloga hace 3 años y es un camino de... Esto lo voy a decir como para que lo entiendan y también para que si te está pasando lo puedas... Vos experimentás desde que sos chica y chico tu cuerpo. A los 4 años más o menos los genitales son hurgados, los nenes... Y hay toda una psicología que avala que el niño experimente y pruebe en lugares privados y en entornos cuidados qué le pasa con sus genitales. En el mundo católico y en un montón de otras religiones, la masturbación no está vista como algo bueno.
Entonces, cuando vos te criás en familias que son muy religiosas, no solamente que es sucio masturbarte, sino que no te enseñan ni para qué está, ni qué hacer con eso. No hay una ESI, creo que hasta hoy en día, y por fuera de la religión, no hay una ESI en las casas como corresponde. Pero a mí me pasó algo después de la ley Chachi Telesco y de ir a sexóloga que dije, yo sé comunicar, tengo una comunidad increíblemente empática en mi Instagram, quiero hacer ESI. Y quiero hacer ESI no porque soy ginecóloga, no. Quiero hacer ESI con lo que me pasa a mí. Claro. Yo estoy yendo a la sexóloga y estoy aprendiendo a masturbarme, quiero contar exactamente qué es un clítoris erecto, dónde está el clítoris, qué pasa con el clítoris, qué no pasa con el clítoris, qué pasa después de un abuso sexual, qué pasa cuando alguien te traumatiza y tenés, no sé, anorexia, bulimia por tantos años. Todo eso empecé a hablarlo en mi cuenta. Y la forma en la que lo recepcionó la gente fue espectacular, porque minas de 66 años mandándome audios. Claro. Chachi, mira, cuando contaste cómo hacer sexo oral, que contaste que sería espectacular hacerlo como comemos un helado de conito, que no lo comes ni así, sino que simplemente lo lames de esta manera. Yo se lo hice escuchar a mi pareja, que llevamos 10 años juntos, 64, él, 66, ella. Nos fuimos a Pipa y lo escuchamos juntos. Fue la mejor noche de mi vida. Yo escucho eso y digo, gracias. Gracias. Gracias porque lo que a mí me hubiese gustado escuchar empáticamente cuando tenía 20 años y me creí la masividad de sucia, trola, fácil, puta, tonta por grabarte, corta por grabarte, yo lo estoy reconstruyendo. Y con la ley Chachi Telesco, contá un poquito qué trata la ley porque es en la provincia de Santa Fe, ¿no? Sí, ley provincial. ¿Qué pena qué? Penaliza, primero, previene en escuelas, universidades y entidades públicas y privadas la difusión y el mal uso de las imágenes de un otro sin consentimiento, sexuales o íntimas. Penaliza, por primera vez, delito penal, ¿okay? Es muy distinto a civil. Y sanciona, podés ir a comisaría. O sea, esto no estaba en la ley Olimpia. La ley Olimpia es civil, no hay delito penal. Vos no podés pasar días en la comisaría por estar difundiendo un video. En la ley Chachi Telesco, sí. Ok, y tiene que suceder. O sea, a veces el tema con las leyes es que sean, digamos, problemas digitales, que a veces las fronteras son difíciles. Uh-huh. De hecho, no hay fronteras entre las provincias, pero sí hay justicias que tienen frontera. Y la idea es que eso se transforme en algo nacional. De hecho, hay un par de proyectos, ¿no? A nivel nacional, Chachi. Sí, y desde la Secretaría muy cajoneadas. No, están moviéndolo. ¿Se está moviendo? Yo creo que lo que tiene de increíble la ley Chachi Telesco es que trata todos los delitos digitales. Grooming, para que se den una idea, que un adulto charle sexualmente o le pidas imágenes a chicos menores que están jugando a videojuegos o lo que sea, haciéndose pasar por otra persona, grooming. Sextortion, una persona que tuvo sexo con vos, tiene fotos o videos tuyos y te empieza a extorsionar después para que o sigas haciéndolo para él, por lo que sea, o comercializa tu imagen para que hagas algo a cambio, o cualquier tipo de extorsión, sextortion. Después está toda la parte de bullying escrito en redes. Sí, violencia digital. Violencia digital directa. Yo aprendí un montón con la ley, porque solamente sabía mi caso y algunas que otras más, y de golpe digo, ok, hay un montón, y la ley cubre todo, y solamente se basa en no borrar los chats de las personas desde donde te lo hicieron, sea Roadbox, sea WhatsApp, sea Instagram, porque con el URL de el mensaje de la persona es como el DNI del abusador o la abusadora. Eso no lo sabe toda la gente. Y el URL es tan fácil, chicos, como copiar arriba de la computadora el momento donde fue y sale absolutamente todo de la persona. La computadora es donde se hizo, la dirección, es literalmente... O sea, el la DNI. prueba para la justicia es, si te reenvió este video, ese va a ir sancionado. Exactamente. O sea, va a estar sancionado. ¿Con qué? ¿Una pena económica? O Hay sería? una pena económica que es altísima. La pena anterior a la ley Chachi Telesco creo que era de 6.500, una cosa así, y ahora va a los 10 millones. Por la difusión no consentida. Un just es 10 millones. Si es menor. Y si no es menor, directamente son, creo que 3 días adentro. La forma en la que lo armaron está determinado por si fue difusión,
si fue la persona que lo robó y se Claro. comprueba que lo robó, y si es un tercero, o sea, que simplemente Y cada uno tiene un rol en esa estructura. Sí, pero cualquier persona del mínimo que lo difundió en un grupo de WhatsApp automáticamente puede pasar una noche en la comisaría. Y esto es lo loco, que cuando yo me enteré, digo, vos pensás que dijiste, ay, pero bueno, a mí me lo pasaron, que se enteren que una persona pasó una noche en la comisaría. Por pasarlo. Nadie nunca más va a pasarlo, no importa si sos Es que misógino o no. ponen en el centro otra cosa. Al abusador, Claro. no a la víctima, claramente. Te iba a decir al difusor, pero Al está difusor. bien la palabra abusador. Yo creo que no todos los difusores entienden que son abusadores, pero sí con esta ley, con la prevención, cuando te explican que vos estás haciendo uso de la imagen de otro y eso es un delito, sí sos delictivo. No todo el mundo es abusador, porque el abusador es la persona que quiere abusar de esto. Hay personas que lo difundieron, no sé, de mi video, que no me conocían, no sabían que estaban haciendo algo, pero ahora se sabe que esto es un delito. Y ya esa conciencia cambia las reglas del juego. Chachi, ¿alguna vez te pusiste a pensar cómo hubiera sido tu vida sin lo que pasó? No tuve mucho tiempo. Tengo 3 vidas en una. Creo que no reniego hoy, no reniego del pasado dolorosísimo que me pasó. Creo que mi escuela de yoga hoy se basa en una profundidad tan zarpadamente integral, gracias a que soy yo la directora con el pasado que tengo. Fui a un montón de escuelas que tocaban solo el yoga, y acá lo que hago es dar conciencia 360. Entonces no sé si hubiese llegado a esa profundidad. O sea, previo al abuso del video, tengo un montón de abusos de violencia, porque vengo de una familia muy violenta. No sexuales, para nada, pero la violencia entre las familias, me animé a meterme de lleno y hablar de ese tema, que ahora es justo este mes es que está empezando en mis redes, que es algo que no sé si me hubiese animado a hacerlo si no hubiese una ley Chachi Telesco, si no me hubiese empoderado tanto después del abuso. Puedo hablar de un papá violento, de un hermano violento, desentramar algo que pareciera que es la familia y te lo tenés que callar. Y los abusos más zarpados, incluso los sexuales, más allá de que mi familia no sea el caso, son intrafamiliares. Y hay abuso de poder ahí primero. De hecho, creo que realmente creo que si una persona nace en una familia que no es disfuncional a nivel violencia, tiene muchas más herramientas para, si le pasa un abuso de este estilo cuando es grande, la mente tenerla diferente, porque como no le pasó, sabe que eso está mal y no es sucia a ella. En mi familia estaba todo con los límites cambiados, porque había abuso de poder de la iglesia, había abuso de poder de mi viejo, había abuso de poder, o sea, entonces, para que alguien se anime a salir del cajón que estaba enterrado de un montón de abusos previos, tiene que tener un tipo de personalidad y un tipo de psicología, que por eso es que estoy hablando hoy de esto, porque no podemos apelar a que las víctimas tengan fuerza interior, como me dicen a mí. Sí, todo bien, yo entiendo, soy requete contra remil guerrera, venís y no me fumo ni media y lo tengo desde que soy chica. No, chicas, no, o sea, hay un montón de variedades de psiquis que no están listas para esto. Y creo que tiene que haber, a nivel estatal y a nivel sociedad, un abrazo para las que vengamos con la cabeza muy poco laburada. Creo que sí o sí hubiese seguido yoga, porque a los 15 me enamoré y no lo hubiese soltado. Eso ya venía de antes. Y docente hubiese sido, no sé de qué, porque por ahí de danzas clásicas o de teatro, como abrí la escuela en un momento, quizá de pan, enseñando masa madre. Hoy doy clases de cocina dentro de mi escuela, pero enseñar es algo que lo traigo desde, es como mis genes, como mi identidad. Me gusta mucho hacer que una mente se abra para recibir conocimiento y ver lo que le pasa a la gente cuando hace eso. ¿Y sentís que en ese sentido, digo, te iba a preguntar si sanaste
Porque Sanaste tiene muchas aristas, qué sé yo, de relaciones con chabones hasta, bueno, obviamente tu sexualidad, incluso laboralmente. Si volverías al medio, ¿sentís que en todas estas variables que te estoy poniendo, sentís que sanaste? En todas. No tendría ningún problema incluso de volver al medio. Si Campanella me tira un personaje más luminoso que la mierda, volvería. No volvería con cualquier personaje. Pero todo, con los hombres, con el sexo, con el trabajo definitivamente, con mi cuerpo, con qué quiero decir y qué quiero hacer en este mundo antes de morirme. Tener en claro eso, Seba, es como tener el tesoro más precioso. No te importa si lo lográs o no, pero tener en claro para qué te levantás. Yo todos los días tengo en claro para qué me levanto y lo que quiero hacer. Y es en base a mi deseo, de nadie más. Eso merece ser contado, sobre todo a otras mujeres. Gracias, Chachi, por haber venido. Te invito a que cerremos sesión. Hermoso. Gracias. Gracias. Esto fue Error de Sistema. Nos vemos en el próximo capítulo.